aprende, se quedan cosas grabadas, como les mostré antes, pero también es cierto que con la alegría se aprende y también se quedan cosas grabadas, porque hacer las cosas de la forma que más nos fastidia, habiendo otro modo. ¿Podemos continuar? Sí. Siguiente. Aquí se habla muchísimo de la motivación y yo voy a incluir aquí la creatividad. Esa es una licencia propia que yo me doy. ¿Sí saben la diferencia de la motivación interna y externa o explico esa parte? ¿La explico? Ok. Cuando yo voy conduciendo por la carretera y hay un límite de velocidad de 80, por poner uno, y yo mantengo ese límite de velocidad, puedo hacerlo por una motivación interna, porque yo considere que el ancho de la vía, el modo de conducir, los coches que hay, pues para mí es más seguro conducir así, esa sería la motivación interna. Y una motivación externa sería que hay radares por todas partes, normalmente además en sitios donde no hay peligro, que esa es otra, y esos radares, si nos pillan, pues nos cae la del pulpo. Y a todos cuando nos tocan el bolsillo, es como, en fin, es que es mi bolsillo. Esa sería la motivación externa. ¿Cuál creen que tiene más probabilidad de servirnos en nuestra vida? ¿La interna o la externa? La interna. ¿Todos de acuerdo? Ahora que ya sabemos cuál es la interna. Bueno, y si la interna es la que tiene más probabilidad de ayudarnos en nuestra vida, ¿qué nos impulsa a estar haciendo motivación externa continuamente? Porque la recibí. Sí, la recibimos, es verdad, pero también es verdad que tenemos la capacidad, la plasticidad neuronal para hacer cambios en nuestros aprendizajes. Si nosotros creemos que la motivación interna es la que nos viene bien, ¿cómo es posible que usemos la motivación externa para todo? Y para todo es para todo. Imagínense, viene mi hijo pequeñito y me da un golpe. Si yo quiero que por motivación propia no golpee, ¿qué haría? Que sería motivación interna, entrenar la motivación interna en esa persona que tiene 2 añitos. ¿Qué haría? Y si quiero que sea por motivación externa, ¿qué haría? Esta es más fácil de responder. ¿Sí o no? Porque lo digo yo, eso es. Que bueno, porque yo soy más fuerte y te puedo coger con las manos y te pongo en esta esquina donde no me puedes golpear. Claro que esa motivación funciona cuando tiene 2 añitos, pero cuando tiene 12 no es tan fácil. Cuando tiene 12 todos queremos que tenga motivación interna, ¿sí o no? Imagínense, para ordenar la habitación, ¿queremos motivación interna o externa? Para que nuestros niños mantengan la habitación ordenada. Interna. Pero nos pasamos la vida diciéndoles, los zapatos están fuera del lugar, la manta está fuera del lugar. ¿Eso es motivación externa o interna? Ok, ¿hay aprendizaje en todo eso que estoy diciendo? ¿Hay emociones en todo eso que estoy diciendo? ¿Hay un lugar donde no estén las emociones presentes? No existe ese lugar. Sin embargo, a la inteligencia emocional no se le da valor, o al menos no en el sistema educativo común y no en el común de las personas. Imagino que la mayoría no han hecho esta reflexión que estamos haciendo aquí hoy en voz alta, por imaginar algo. ¿Quién cree que tendrá creatividad propia? ¿Quién tiene motivación interna o quién tiene motivación externa? Interna. Por eso lo pongo aquí. Nos interesa que nuestros niños sean creativos. Nos interesa que nuestros niños puedan resolver dificultades que nosotros no estamos sabiendo resolver. ¿Sí o no? Eso nos interesa.
Sin embargo, lo que hacemos es continuamente decirles qué tienen que hacer y cómo tienen que hacer la motivación externa. Hay un experimento por ahí que se hizo con niños, 200 y pico niños, no más niños, no me acuerdo la cantidad de niños, eran 200 formas de usar un clip, lo que encontraron niños de 4 años. el 200 era ahí, eran muchos más niños. Es un estudio transversal, se hace un seguimiento de esos niños durante toda su infancia. Los mismos niños a los 16 años solo podían usar el clip de 2 o 3 formas diferentes. ¿Qué había pasado durante ese tiempo? Usar un clip. 200 formas diferentes de usar un clip de papel. 200 formas diferentes. Cuando a mí me dicen la creatividad hay que fomentarla, yo me río. Digo, la creatividad lo que hay es que no cortarla. Porque a ver, si un niño con 4 años puede usar un clip de 200 formas diferentes, ¿qué impide que ese mismo niño con 16 años lo pueda usar igual? Ya le han cortado su creatividad. No es que había que fomentársela, porque con 4 años, díganme quién se la fomentó. La tiene, y la tenemos todas las personas al nacer. De hecho, esto se sabe por los idiomas. Si yo escucho en el vientre y en los primeros meses de vida varios idiomas, el oído se hace a toda esa gama de idiomas y a medida que crecen los hablas con muchísima facilidad. Mientras que si estás expuesto a un solo idioma, el oído se hace a ese idioma y para aprender otros no es. Eso no funciona solo con un idioma, funciona con nuestras creencias, funciona con el tipo de color que nosotros vemos en la vida. ¿A cuántos de aquí nos dijeron, cuando tengas niños no vas a poder hacer nada? ¿A ti también, Laura? Y está aquí, y su hijo está en Península, o sea, y está en casa, o sea, no vas a poder hacer nada, creo que era un poco ilusorio en tu caso. En la mayoría de los casos también, pero nos lo dijeron. Y eso se traduce en un modo de ver la vida. Un niño siempre quiere aprender. Y cuando digo siempre, siempre, imagínense. Es que mi hijo, yo no sé si va a querer escribir. Ponte tú a escribir, que yo te hago un cuento. Ponte tú a escribir. Mi hija sabe escribir con el iPad, sabe escribir con el... sabe conectar el Skype, que a mí me costó lo suyo aprenderlo. Sabe llamar por Skype y les prometo que yo no la enseñé. Una cosa que, claro, me ve hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy escribiendo y mi hijo me habla? Si yo tengo la gafa, que les acabo de decir, el aprendizaje que les acabo de decir, lo que va a hacer es, quita, que tengo que terminar este trabajo, quita para allí. ¿El niño quería aprender? Sí, nosotros queríamos que aprendiera. Si yo me pongo a escribir a mano, tarde o temprano mi hijo va a querer hacer, no, ese nombre lo pongo yo, mamá, dime cómo se hace y yo lo pongo. No es que los niños no quieren aprender, pero como nos han puesto esas gafas y las traemos puestas, así es como vemos el mundo. Un investigador que a mí me gusta mucho, se llama Bruce Lipton, en sus charlas, hace una cosa. Pone una diapositiva y da gafas de diferentes colores. Entonces, de aquí para allá, da las gafas de un color y de aquí para acá, da las gafas de otro color. La misma diapositiva, con las gafas de este lado, se ve una casa con un hermoso paisaje, con sol, con no sé qué. Y en este lado, por el tema de las gafas que les da, se ve la misma casa, pero con tormenta, oscura, vamos, una casa tétrica. Entonces les dice que no se quiten las gafas y que digan qué es lo que están viendo. Comprenderán que los de este lado dirán que es una cosa que da miedo y los de otro lado que es una cosa genial, un lugar para vivir, y están viendo el mismo paisaje realmente. Lo que ha cambiado son las gafas.
Mi intención hoy con esto es ponerles unas nuevas gafas. No sé cuánto les va a durar, porque las gafas que traemos de antiguo pesan bastante y hay que limpiarlas, pero al menos que tengan una visión diferente. Si creemos que la motivación que nos sirve es la interna, tenemos que promocionar la externa. Claro, voy a ponerles un ejemplo típico con motivación interna y con motivación externa. El que les dije antes, un niño de 2 añitos que viene y me golpea, como de año y medio. Si yo lo que quiero es que tenga motivación interna para hacer las cosas, simplemente le diré, no interpretaré que me está desafiando. Si interpreto eso, ya estoy hablando de motivación externa, sino que él está aprendiendo a manejar una emoción, en este caso una ira o un dolor o una pena. Como está aprendiendo a manejar esa emoción, yo le voy a poner algo al lado que sí pueda golpear, pero que no sea doloroso para él ni para mí. Y le diré, aquí puedes golpear. Y en mí no voy a permitirlo porque es que me duele. Ese sería el motivarle internamente, que él vea qué consecuencias tiene eso. Que la sienta. Ojo, no que la sienta golpeándole yo a él, porque sigue siendo un aprendizaje contradictorio. Si yo digo, no se pega, ¿le estoy diciendo que se pega o que no? Sí. Que se pega y que el más fuerte es el que golpea al otro. Eso es lo que de verdad le estoy diciendo. Tengan en cuenta que la palabra solo transmite un 7% de todo lo que nosotros transmitimos. Un 7%. El resto está en cómo nosotros nos movemos y actuamos. Vamos a ver. Ahora les voy a presentar a 3 personajes, 3 niños, y les voy a pedir que me cuenten cómo creen que evolucionó sus vidas. Dale a la siguiente, por favor. Francisco está escolarizado desde los 3 años. Su padre le insta a usar todo su tiempo y le dice que jugar es perder el tiempo. Por lo tanto, ese niño no juega en el cole, no juega en casa, porque son las instrucciones que tiene. En casa, más todavía. Sabe piano, es un alumno muy aplicado y es un buen boy scout. Esa es la tarjeta de presentación de Francisco. A la siguiente. Juan está en una escuela libre. Se dedica exclusivamente a pescar hasta que tiene 14 años. Exclusivamente a pescar. ¿Has sonreído? ¿Conoces quién es Juan? ¿Eh? Porque yo he puesto nombres ficticios, pero son nombres de personas reales. Entonces, se dedica exclusivamente a pescar y a los 14 años es cuando aprende a leer. Por decisión propia. Además. Y luego, ¿podemos dar al siguiente? Gracias. Y luego está Javier, que es escolarizado también con 3 años. Su profesor cree que aprenderá más si está en el aula en lugar de ir a jugar al patio, porque Javier en este caso, el profesor interpreta que Javier le reta y que entonces Javier no estudia por retarlo a él. Y el profesor decide que para que aprenda le va a poner continuamente en el aula y no sale al exterior, casi durante los primeros años de primaria, desde primero hasta quinto. Sale del cole con 14 años. A los 30 años, ¿qué profesión creen que tendrá Francisco? ¿Qué profesión creen que tendrá Juan? ¿Y qué profesión creen que tendrá Javier? Juan es pescador, está claro. No, lo de la bola de cristal ya esa no lo escuché. ¿Papeles? Llévate de esto. De nada. Como bola de cristal ya esa, pero ni de broma. No es pescador de 30. No. Es profe. Tampoco. ¿Qué profesión creen que tendrá Juan? ¿Cuál es el que están diciendo? Francisco. ¿Qué profesión creen que tendrá ¿Francisco Juan? el primero? Sí, Francisco fue el primero, que era polarizado, que no jugaba.
militar. Alguna que no le guste. Alguna que no le guste. ¿Y de Javier qué creen? Javier está amargado. No tendrá. Bueno, en esa aciertan, menos mal. Amargado, amargado. En esa aciertan. Cualquier cosa que le haga tristeza. Lo que será. Será algo, no sé. Será triste. Bueno, Juan es ingeniero informático. Pollo. El pescador. El pescador. Es ingeniero informático. Estuvo en una escuela libre que está en Estados Unidos y que es parte de lo que nos inspira a nosotros en nuestro trabajo. Sudbury Valley. Está bien pronunciado, mi inglés es muy bueno, ¿es Laura? Sudbury Valley. Entonces, él va al cole ahí y cada año, pero bueno, tiene una extensión muy grande de terreno y tiene un lago dentro del recinto donde está el cole. Cada año el director tiene una charla con el padre y sabe que todos los años va a tener la misma charla. El padre llega, mi hijo no ha aprendido a leer, no ha aprendido a sumar, no ha aprendido a restar. ¿Tú crees que mi hijo tiene futuro? Que mi hijo está aprendiendo cosas. Eso era el padre al director. El director al padre. Sí, tu hijo está aprendiendo concentración, está aprendiendo voluntad. Date cuenta que para pescar necesita estar allí y estar mucho tiempo hasta que un pez, bueno, conoce cuáles son los mejores anzuelos, cuáles son los peores. Él está aprendiendo. Eso le dice el director. Y sabe que cada año, desde que se escolariza hasta los 14, él sabe que va a tener esa conversación. Fíjense que es un niño que ni siquiera socializa con el resto de niños. O sea, él llega, suelta su abrigo, se quita los zapatos, coge un cubo, coge la caña de pescar en los anzuelos y se va a pescar. Y a la hora de marcharse, vuelve, deja su caña, deja su cubo, se viste y se va. Hasta que tiene 14 años. Un día con 14 años, eso lo cuenta el director, el libro donde lo cuenta se llama Por fin libre y lo pueden conseguir en Ojo de Agua. El director cuenta que un día, cuando el niño tiene 14 años, no ve al niño pescando. Y se sorprende, ¿dónde está? Que no está pescando, ¿dónde se fue este niño? Van a buscarlo y el niño había decidido que iba a ser ingeniero informático y estaba haciendo su aprendizaje. Aprendió a leer, aprendió a escribir y yo no sé si aquí hay alguien que haya estudiado ingeniería informática. Yo fue mi carrera frustrada y puedo decir que las matemáticas de ingeniería informática no son de sumar y restar simplemente. Se lo puedo decir porque fue una asignatura que no hubo modo que yo pasara de un 3. Ni forma humana. El ingeniero informático. Las matemáticas no son de suma y resta para la tienda. Qué pena, no está aquí más rico preguntarme. Ok, el primer caso, Francisco, es un caso que aparece en un libro, no me acuerdo del autor, el libro se titula Jugar. Es un terapeuta que trabaja con juegos, todo tipo de cosas, relaciones de pareja inclusive, y al que el gobierno de Estados Unidos, entre otros especialistas, llama para estudiar el caso de una persona que se sube a un tejado en el colegio, que se sube a un tejado en un colegio y que coge una escopeta y empieza a disparar indiscriminadamente y mata a un montón de gente. ¿Sí? Eso lo hizo, no me acuerdo si tenía 25 o 30 años. El primer caso. El primero, Francisco, escolarizado